Hasta acá llegamos recién. Bueno, Sí, vamos a estoy ver. grabando. Bien, acá falta todo esto, que lo vimos antes del recreo. Ejercicios resueltos. Dice, dado un polígono, determinar si es cóncavo o convexo. Este es un ejercicio sencillito, pero para que vayamos asentando los conceptos. ¿Qué les parece a ustedes? El de arriba, esa estrella, ¿es cóncavo o convexa? No leo el chat porque ahora estoy presentando Cóncavo, dice Romina. cóncavo. Los demás, ¿qué dicen? ¿Es cóncavo o convexo? Se reservan la opinión. Bueno, sí, es cóncavo. Fíjense que esto acá, ¿eh? Recuerden que si yo prolongo cualquiera de los, no cualquiera, al menos uno de los lados, en este caso todos, pero podría ser solo uno, y me queda una parte del polígono en una mitad del plano y la otra en la mitad, es cóncavo. Si el ángulo tiene más de 180 grados, fíjense en este caso, es cóncavo. Pero aparte, cóncavo es como que lo hubieran cavado, ¿eh? Y entonces cuando tiene estas entradas, decimos que es cóncavo. El convexo es el de abajo. Este es el convexo. Y este es el cóncavo. Bueno, sigamos. Sí, ahí está cóncavo, perdón, no recordaba. Ahí está la línea que si prolongamos cualquiera de los lados, nos divide el plano en dos, y si queda todo el polígono en un mismo semiplano, es convexo. Y si queda una parte de uno y una parte del otro, es cóncavo. Bien. Indicar si el polígono es regular o irregular. Bueno, acá es a simple vista, ¿eh? ¿Qué les parece? Esto que apareció en pantalla, el primero, ¿regular o irregular? Regular dicen por acá. Regular. En realidad nosotros tendríamos que saber a ciencia cierta, porque los medimos o porque nos lo dicen, el valor de los lados y los ángulos. Si todos los lados son iguales entre sí, todos los ángulos también son congruentes, podemos decir que es regular. Lados iguales, ángulos iguales o congruentes, porque tienen el mismo valor pero cambia la posición, fíjense, entonces es regular. El de abajo es un rectángulo. Fíjense, tiene todos los ángulos congruentes, iguales, pero los lados no. Son iguales de a pares. Hay dos lados iguales por un lado entre sí, y hay otros dos que son iguales entre sí, pero distintos a los anteriores. Entonces es un irregular. No le aplica las generales de la ley para su resolución. Nosotros tenemos una forma de resolver todos los polígonos regulares, ¿no? Es lo que más vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio, un lindo ejercicio. De un polígono regular se sabe que esto ya lo vimos, me parece, ¿no? ¿O no? No, Pero parecida a hemos las visto, cifras. lo que pasa es en la explicación, pero date nomás. Bueno, de un polígono regular se sabe que la suma de sus ángulos interiores es de 1080. Si el lado del polígono es igual a 1, se pide determinar de qué polígono se trata. ¿Recuerdan los ángulos interiores? ¿A qué equivalían? ¿Cuál era el ángulo interior de un polígono? Era el que formaban dos lados consecutivos, pero del lado de adentro. Gonzalo dice 180, no, Gonzalo. No, es 1080 esto. Había una formulita, fíjense. La sumatoria de los ángulos, este símbolo es sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2.
Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de los ángulos interiores de este triángulo? Pero voy a cambiar el color. Entonces, yo tengo que 1080 grados es igual a 180 por n, perdón, n solamente, menos 2. Entonces, Podríamos dejar que lo despejen ellos eso, ¿no? podrían despejarlo ustedes. Bueno, si no, despejenlo ustedes, que fácil. ¿Mm? Díganme cómo les da. ¿No? Estoy haciendo un experimento. Gonzalo dice 4, creo que despejó mal. Romina dice 8. Ahora sí me va a gustar. Procede a despejar nomás, Ale. O sea, paso 180, que está como factor, pasa como divisor al otro miembro de la igualdad. Me queda n menos 2. Entonces, ¿cuánto es 1080 dividido 180? ¿Cuánto les da? Me da 6 a mí. Me queda 6, es igual a n menos 2. Por lo tanto, paso este menos 2 sumando al otro miembro y me da 6 más 2 es igual a n. Por lo tanto, n es igual a 8. Estamos hablando de ¿qué? De un octógono. Espérense que había nublado el teclado para escribir más cómodamente, pero necesito para pasar. Bueno, ahí tenemos la resolución, fíjense, 8 lados, para que corroboren que lo que hicieron está correcto. Entonces, 8 lados, la misma fórmula para encontrar la sumatoria de ángulos interiores. Acá, fíjense, la sumatoria de los ángulos es el dato y lo que nos piden es la cantidad de lados. Un polígono regular sabemos que el polígono es regular, todos lados y ángulos iguales. Y sabemos que la suma de sus ángulos interiores 1080, si el lado del polígono, me suena muy a lo mismo. Determinar claro, valor... es la parte B del otro Es ejercicio. la parte B, vamos con lo mismo, sí, perdón. Si el Pensé lado que del no había polígono es cambiado. igual a 1 metro, Que había puesto la determinar misma radio. diapositiva, sí. Si el lado del polígono es igual a 1, se pide determinar valores de radio y apotema. Entonces, nosotros, como calculamos anteriormente, vimos que correspondía a un polígono regular, en este caso de 8 lados, porque la suma de sus ángulos interiores es esta. Aplicando la fórmula, obtuvimos que tiene 8 lados, es un octógono. Entonces dice determinar valor de radio y apotema. Lo primero que tengo que hacer es encontrar cuánto vale un ángulo central. Entonces, el ángulo central recordemos que siempre va a ser igual a 360 grados, que es todo el giro completo, dividido la cantidad de lados que tenga el polígono. Sabemos que todo el giro es 360 grados, lo divido por 8 lados y corresponde a 45 grados. Entonces, fíjense, ya sé que acá,
si yo trazase correctamente todos los radios, me quedan 8 triángulos, cada uno tiene el ángulo, son todos isósceles, como el blanco acá, que está bien dibujado, y el ángulo superior, el de la punta, el que da al vértice, que da al centro del polígono, tiene 45 grados. Mi pregunta es, ¿cuánto tendrá este lado y este lado? ¿Alguien me puede decir cuánto miden los otros lados de ese, de los otros ángulos, perdón, de ese triángulo? ¿Cómo hacemos para saber? Acá dice Gonzalo 67,5 cada uno. Muy bien, Gonzalo. Puede ser, vamos, yo no lo recuerdo, pero es, digamos, es fácil. Entonces, a 180, que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera sea, es 180, le resto 45, ¿cuánto me queda? Esto va a ser igual a ¿qué? A 135 grados. Es lo que me queda para repartir en dos ángulos, pero los dos ángulos son iguales, porque los triángulos estos son isósceles. Recuerden siempre que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Y estos dos lados son radios del polígono. Son dos de los 8 radios que puede tener. Entonces, cada uno de esos ángulos va a ser igual a 135 sobre 2. ¿Y qué les da cuánto? 7,5. 67,5 grados. Cada ángulo, cada ángulo de este triángulo. Eso era una pregunta que no sé si estaba ahí. Bueno, vamos a por el cálculo del radio y apotema. Una vez que yo tengo el ángulo central, voy a limpiar todo esto, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Yo divido, trazo la bisectriz del ángulo, entonces me queda mitad del ángulo para un lado, mitad del ángulo para el otro. La bisectriz es perpendicular al lado, entonces acá hay un ángulo recto y aquí hay otro. Y de este lado me dirá la mitad, 22,5 grados, y del otro lado me va a quedar 22,5 grados. Entonces, voy a obtener el valor de apotema y de radio, que es lo que me está pidiendo, trabajando con ese medio triángulo que es rectángulo, que es un triángulo rectángulo. Entonces lo voy a... Epa, salió mal acá. Vamos a tratar de que salga un poco mejor. Aquí tenemos un ángulo de 22,5. Y esto es lo que tengo. Y acá tengo este de acá. Tenés el dato del lado. ¿Qué me dijiste? Que tenés el dato del lado también. Sí, perdón. Que vale un mes. El lado vale 1, todo el lado vale 1. Entonces, medio lado... Mira, ya pasó el resultado final. Va a 1000. Bueno, entonces... Ya llegamos a 1000. Entonces tengo un ángulo, que es el recto, otro ángulo acá arriba de 22,5 y un lado. Tengo 3 datos y al menos uno es un lado, entonces puedo resolver esto. Recuerden que si no tienen 3 datos, es difícil resolverlo. En algunos casos es imposible. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto vale, por ejemplo, apotema? Apotema es este cateto del triángulo rectángulo. Decimos que apotema, ¿a qué sería igual? Voy a trabajar con tangente.
tangente de 22,5 grados es igual al cateto opuesto sobre el adyacente al ángulo. Entonces, 0,5 sobre apotema. Paso a apotema, que está como divisor, como factor al otro miembro, y digo que apotema es igual a 0,5 y tangente de 22,5 que quedaría multiplicando, pasa dividiendo. Eso me da tanto como, ¿cuánto te ha dado? ¿Quién es que lo resolvió? Romina puso 120, pero es 1,20. 1,20. Miren, el lado tiene 1, entonces, sí, 1,20. ¿Mm? Dice Romina que lo hizo en centímetros. Bien, 120 centímetros. No sé, a lo mejor nos pide. No nos pide eso. Bueno, y con el mismo razonamiento, el mismo procedimiento, pero cambiando de función trigonométrica, podemos encontrar cuánto vale el radio. El radio sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces, sabemos que, ¿qué me relaciona? Voy a tratar de usar siempre el dato que me dan y no el que encontré yo. Podríamos trabajar con apotema, que ahora sé que mide 1,20 metros. Pero quiero relacionar con el dato que es el medio lado. Entonces, ¿qué me relaciona mi dato con mi incógnita, cateto opuesto al ángulo, con hipotenusa? Es el seno. Entonces digo que el seno de 22,5 grados, de 5, ¿a qué va a ser igual? A 0,5 sobre la hipotenusa, que es R. Por lo que despejo R, que está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a 0,5 sobre seno de 22,5 grados. Y eso da tanto como, a ver, Romy, creo que lo había calculado. No, Romy todavía. No, pensé que tenían los dos. Ahora sí, 1,30 dice. 1,30. A mí también me dio acá 1,30. 1,30. Entonces, aquí tenemos la respuesta, o sea, apotema y radio. Radio 1,30 y apotema nos dio 1,20. Vamos a ver, acá aparecen. Ustedes tienen todo bien prolijo aquí. Fíjense que trabajamos con más decimales y nos dio un milímetro, sí, un centímetro más. Un centímetro más. De ahí es que yo no hice les pedimos que los cálculos los hagan con todas las cifras, todos los decimales que tienen, para que no aparezcan estas diferencias. Después se van acumulando diferencias a lo largo del ejercicio y puede que algún resultado no se lo tome como bien. Bien, vamos a otro. De un polígono regular se sabe. El mismo, pero calcular perímetro y superficie. Bueno, calculemos perímetro y superficie del polígono. El perímetro está difícil. El perímetro, vamos a ver, vamos a empezar por el más difícil. Perímetro. ¿Cuántos lados tiene? 8 lados. ¿Cuánto mide cada lado? 1 metro. El perímetro, 8 por 1, 8. 8 metros. Este cálculo, no, por más que no fuera 1, que fuera una cifra con decimales, lo que fuera, es simplemente una multiplicación. Valor del lado por
en la cantidad de lados que tiene. Superficie. Superficie. La fórmula clásica que trabajamos es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro sabemos que es 8. Apotema, recordamos de 1,21. de la diapositiva anterior, que era 1, nosotros habíamos puesto 1,2, es 1,21 metros sobre 2. Entonces, 8 por 1,21 dividido 2, ¿cuánto les da? A mí me dio eso, no sé si alguien lo calculó, da 4,84. Aunque no lo creas, Ronin, ¿no? Bueno, estos son ejercicios sencillos, simples, pero van a ver que todo va a girar alrededor de lo mismo, ¿eh? No hay nada muy difícil. Bueno, seguimos con el mismo enunciado, calcular el número total de diagonales de un polígono. ¿Alguien recuerda cómo era el número total de diagonales de un polígono? No lo recuerdan porque lo vimos en esta misma clase. Fíjense, el número de diagonales es igual a n, que es el número de lados, por el número de lados menos 3 sobre 2. En este caso es 8, que más que el número de lados, acá sería el número de vértices, porque las diagonales van de vértice a vértice, por 8 menos 3. ¿Por qué le resto 3? Porque uno es el mismo vértice del que estamos trabajando. Y los dos vértices consecutivos son 3 vértices que no se toman en cuenta. Y lo dividimos por 2 porque cada diagonal une 2 vértices. Y ahí me sale que puedo trazar un total de 20 diagonales. Es aplicar la fórmula, muy sencillo, y ahí está. Bueno, vamos a cambiar ahora de enunciado. Se necesita diseñar una malla de alambre formada solo por polígonos regulares. ¿Qué polígonos regulares se pueden usar? Compactación del plano. ¿Cómo se llamaba esto? Creo que no sé si lo vimos todavía, pero el No lo famoso vimos. teselado o compactación de plano. ¿Alguien ha visto alguna vez un alambrado, un alambre tejido? ¿Y qué formas ha visto y recuerda haber visto sobre eso? Nadie vio un alambrado, una malla cima, un gallinero. Andan libres las gallinas. Andan libres las gallinas. Bueno, Hay que vamos a ver. mirar, perdón, algo nos enseñaron a los inicios cuando entramos a la facultad de Arqui. Mirar, es lo primero que tienen que hacer, mirar para arriba, para el costado, para todos lados. Y por lo menos digan, no, eso, César. Bien, gracias, César. ¿Qué dijo César? Perdón. Que no, yo no lo veo. No, bueno, no me salió bien. Bueno, miren, estas son las formas de polígonos regulares, que solo usando polígonos regulares yo voy cubriendo todo el plano. Como en el alambre gallinero con hexágonos, o como en un panal de abeja, solo un hexágono al lado del otro, voy cubriendo todo el plano. En una malla cima, o en algunas mallas para cerco, solo cuadrados, polígonos regulares. Y después la otra es el triángulo equilátero, el triángulo regular.
Porque si ustedes se fijan, si yo uno 6 de estos, me forman un hexágono. O puedo dividir el hexágono así y me quedan 6 triángulos equiláteros. La condición para cubrir el plano es que cuando se junten en un vértice, fíjense, yo acá si lo cruzo como en una cuadrícula, siempre acá hay que juntar 360 grados. Todos los triángulos tienen 60, 60, 6 por 6, 3. Acá tenemos 4 veces 90, 4 ángulos rectos, y se forman los 300, se juntan los 360 grados. Si hay menos o más grados, porque junto polígonos que sumados en ese vértice tienen más o tienen menos, se empieza a elevar o a deprimir, porque para poder cerrar empieza a tomar volumen. Lo único que mantiene el plano son esto acá, o que coincidan 3 hexágonos en un vértice, acá los voy a dibujar, 3 hexágonos regulares, como en un alambre gallinero o en un panal de abeja. Fíjense, 120, 120 y 120 hacen 360 grados. 4 veces 90 o 6 veces 60. Siempre me va a sumar 360. Si yo tuviese otro tipo, se pueden hacer, compactar el plano, o sea, un teselado mezclando diferentes polígonos, pero ahí ya es otra cosa. Ahí la cantidad de combinaciones son infinitas. Pero con polígonos regulares, solamente estas 3 que ustedes ven acá. También podría ser con rectángulos, pueden ser combinando cuadrados con hexágonos. Hay muchas formas. Siempre la condición es de que en un vértice siempre se junten 360, cuando uno saca la cuenta de los ángulos de 360. Vamos a ver, aquí les aparece mejor dibujado, fíjense, 360, 4 de 90, aquí con los triángulos que los 6 nos forman un hexágono, 360, y con los hexágonos que de a 3 son 120 cada uno, por 3, 360. Fíjense acá, si yo le pongo un cuadrado, esto se usa en algunos pisos, se usaba antes, y completamos con hexágonos, octógonos, perdón, pero ya no es una misma figura. Acá puedo completarlo con un rombo y seguir, pero con un solo polígono regular es con estas 3 formas. Los otros ya, eso es mezcla de polígonos y no son regulares. Algunos no pueden no ser regulares. Bien. Acá esta gráfica representa una fuente. Determinar la superficie y el volumen de la zona sombreada de negro. Imaginemos que la fuente es eso que está marcado, no lo de azul, sino lo de negro, sabiendo que las circunferencias, la interna y la exterior, son concéntricas y la altura de la fuente es de 0,60 metros. Y los radios que nos dan son los siguientes: 3 metros el radio mayor y 2,5 el menor. Bien. Fíjense ¿Cómo se les acá. ocurre que lo pueden resolver, chicos? Que está en el centro, nos da el dato del radio, igual que la exterior. Pero la exterior tiene una cualidad que es tangente. Es tangente, la circunferencia pasa por los vértices del polígono. O sea que
tanto la circunferencia como el polígono, ¿no es cierto? Los dos tienen el mismo radio, comparten radio. Este es el radio de la circunferencia grande y también es el radio, perdón, del polígono. Entonces, ese radio mide 3, y este también, y este también, y este de aquí también mide 3 metros, y este mide 3. Bueno, ¿cómo hago para conocer esa super... Bueno, ¿qué haría yo? ¿Cómo lo resuelven? A ver, alguien que me diga qué estrategia usaría, cómo encararía este ejercicio. Por ahora no han comentado nada. Encontrar el ángulo central, que sería 360 dividido los 5 lados. Perfecto, 360 grados sobre 5, ¿cuánto les da? 7 por 5, 35, ¿eh? Y después 72. me quedan 10, 72 grados. 72 grados. Está bien, comparto con lo que dice el alumno. Ahora, mi pregunta, quizás yo la formulé mal. Yo creo que tenemos que, como estrategia así, para ver el problema general, yo sacaría la superficie del pentágono negro completa y después le restaría el círculo pequeño. Entonces me quedaría solamente la superficie de la figura negra, que es la que voy a llenar con agua. Y después esa figura la multiplico por la altura o la profundidad, que es de 0,6 o 60 centímetros, y ahí voy a sacar el volumen de la zona sombreada, el volumen de agua para llenarlo o el volumen de tierra que voy a sacar, ¿eh? O sea, llegar a la superficie y después la superficie por la profundidad me va a dar el volumen. Entonces, para conocer la superficie de ese pentágono negro completo, yo necesito como primer punto partir de esto, de saber el ángulo central, que es de 72. Si yo trazo la bisectriz del ángulo, que lo divide exactamente en dos ángulos iguales, me va a quedar que cada ángulo va a ser de, ¿cuánto? 36 grados. Lo saco aquí, lo grafico. Uno de los dos triángulos, los dos son iguales, me voy a quedar así. ¿Estamos? ¿Qué otro dato tengo acá? Tengo que este ángulo mide 90, y si el de arriba mide 36, y acá tengo un ángulo recto, ¿cuánto medirá este ángulo de acá abajo? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Cuánto les parece? Este ángulo de aquí. No sé si me hace falta. Yo es una pregunta extra. 180 menos 90, me quedan 90. 90 menos 36, 54 grados. Fíjense, conozco el valor de los tres ángulos, pero necesito por lo menos un lado. Y lo conozco, porque el radio mide 3, y el radio de la circunferencia, del círculo en este caso, es igual al radio del polígono. Y el radio del polígono es la hipotenusa de este triángulo. O sea que acá esto mide 3. Usando alguna función trigonométrica, vamos a tratar de encontrar cuánto vale cada uno de los catetos que faltan. Entonces,
Si yo digo, ¿a qué es igual el seno de 36 grados? Fíjense, seno de 36. Este es el ángulo de 36. El cateto opuesto es esto, que es medio lado. ¿Mm? Medio lado. A la mitad del lado sobre la hipotenusa que vale 3. ¿Mm? Entonces, si paso hipotenusa para el otro lado, tengo que seno de 36 grados por 3 es igual a la mitad del lado. ¿Cuánto da eso? Seno de 36. 1,76 me da a mí. No sé si ustedes lo hicieron. Lo multiplico por 2 y voy a obtener el valor del lado. Entonces, 1,76 por 2. 3,52. 3,52 es la medida del lado. Si quiero saber el perímetro, lo multiplico por 5, ya que estoy acá, que lo tengo el dato cargado en la máquina. Por 5, ¿cuánto me da eso? 17,63. Profe, esto es como para ir desarrollando el ejercicio, pero directamente se puede calcular la superficie usando la, ¿cómo era? Teorema fundamental. Fundamental, exactamente. Me gusta tu forma de pensar. ¿Qué es lo que, cómo sería con el teorema fundamental? Sería el valor, sería radio por seno de Que la 72 grados. superficie, en este caso de un pentágono, es igual a qué cosa. Sería radio. Radio que vale En este caso, el radio vale 3. 3, es el más grande, 3. 3 por O 3. sea, 3 que tengo acá por 3 que tengo acá, Sí. 3, ¿por qué cosa? Por seno de 72 grados. Por el seno del ángulo comprendido. Y el ángulo comprendido era 72. En este caso, uso el ángulo de 72. Ojo, no van a usar el de 36. Sobre 2. ¿Cuánto da eso? Lo calculo. ¿Eh? Ahí lo calculo. Nada, bueno, a ver, seno 72 grados por 9 dividido, ¿no? Me dio 4,27. Sí, 4,27. 4,27 metros cuadrados. Si nosotros siguiésemos por este camino, acá tenemos, esto es el perímetro. Y nos faltaría encontrar apotema. Quiero encontrar este lado, que es la apotema acá. Para conocer apotema, ¿cómo hacemos? ¿Con qué función? Yo digo tangente, no, coseno. Coseno de 36 grados es igual a qué. Voy a dividir acá. ¿A qué es igual el coseno de 36 grados? Al cateto adyacente al ángulo, que sería la apotema. Ale, disculpa Sí, que te moleste. El 4,27 metros cuadrados todavía hay que multiplicarlo por la cantidad de triángulos, ¿no? sí, perdón. Esto es, Claro, si sacamos la la nuestra es la. superficie de 1 acá. Yo me fui a la otra resolución. Sacamos la superficie de un triángulo. Por 5 es igual a, ¿cuánto? 4 por 5, 20, 21. 21,39 metros cuadrados.
volviendo al apotema donde habíamos dejado, decimos que el coseno de 36, estamos en este triangulito que extraemos acá, un triángulo rectángulo, y decimos que el coseno de 36 grados es, ¿qué cosa? Es igual, apotema ¿sobre cuánto? Sobre hipotenusa, que vale 3. 3. Entonces, apotema es igual a coseno de 36 grados por 3. ¿Cuánto da eso? Puede ser que de 2,42, 2,427. Ese es el valor de apotema. Entonces, la otra forma de calcular, esta es una, la que buscamos acá, y la otra es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, la superficie, la otra forma de calcular la superficie del pentágono, en este caso sería perímetro 17,63 por apotema, que vale 2,427, sobre 2. Si ustedes lo hacen, a ver cuánto les da. A mí me dio 21,39 y después empiezan las diferencias, 4,4. Tenemos una diferencia en las milésimas y 10 milésimas. Pero ven que una u otra forma son equivalentes. Entonces, la forma clásica, perímetro por apotema sobre 2 en la superficie de un polígono regular. Si no fuera regular, no tiene apotema, así no se puede. Y la otra es con el teorema fundamental, calculamos la superficie de uno de los triángulos, lo multiplicamos por la cantidad de triángulos isósceles, que es igual a la cantidad de lados o de vértices del polígono. Bueno, fíjense, ya encontramos la superficie del pentágono negro, pero ahora le tenemos que restar la superficie del círculo celeste interior. ¿A qué es igual eso? La superficie del círculo. Voy a escribir acá. ¿Recuerdan cómo es? Sí, fácil. Pi por radio al cuadrado sería Igual a pi la superficie 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Bueno, lo voy a escribir más abajo. Pi por 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto les dio eso? 19,63, puede ser. 19,63. Yo pregunto, puede ser, profe, porque estoy usando la calculadora de la compu y a veces me tira resultados raros. 19,6349. Está perfecto que uses esa calculadora. Lo que sí, te sugiero que te familiarices con la otra, con la que vas a usar en el día del examen. Por las dudas. Bien, y eso se lo restamos a 21, acá, y nos va a quedar la superficie de esa tuerca negra. Entonces, 21.3944 menos el 19.6349, ¿cuánto les da? 1,7595. Sí, unos 76, justamente. Bueno, 76 lo redondeamos ahí.
Esa es la superficie de esa fuente con una forma de tuerca negra, pero ahora yo le tengo que cavar 60 centímetros y quiero saber qué volumen voy a extraer o qué volumen de agua voy a necesitar para llenar. Entonces, esto es metros cuadrados, perdón. Sí, entonces lo multiplico directamente por 0,6 y me da el volumen de tierra a extraer o de agua para llenar. ¿Cuánto les dio? A mí me da 1,055 metros cuadrados por metros, me da metros cúbicos. ¿Qué es lo que me está preguntando? Tenemos la superficie de la zona sombreada, que es esta es la respuesta a la primera respuesta, y el volumen, que es este que está aquí. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Bueno, ahí vemos. Acá tienen todos los cálculos bien prolijitos, de cómo se fue obteniendo y cómo llegamos al mismo resultado o muy parecido. Puede haber una diferencia en las milésimas. Ahora, el hexágono tiene una particularidad, este polígono. El hexágono es el único polígono cuyo lado es igual, el lado es igual al radio, porque está formado por 6 triángulos equiláteros. Entonces son equiláteros, uno es lado y los otros 2 son radios, fíjense. Entonces, si hacemos perímetro por apotema sobre 2, el ángulo central es de 60 grados. Si lo dividimos para calcular apotemas, como acá, tenemos 30 de un lado y 30 del otro. Bueno, acá tenemos una... Ahí, Ale, te leo, porque por alguna razón se fue el enunciado. Sí, el enunciado, pero me está diciendo que el radio es de 0,75 metros. El mayor se haya inscrito en una circunferencia de 0,90. Y el menor en una de radio 0,75. Radio 1 es 0,90 y el radio 2 igual a 0,75. Y nos pide... Hay que determinar cuál de las dos zonas tiene mayor superficie, si la negra o la celeste. O sea que tenemos que llegar a conocer las dos superficies y compararlas. Restarlas y... claro, las dos superficies y compararlas, sí. La celeste y la negra. Entonces, bueno, fíjense acá. Vamos a trabajar con el de 75, que sería este triángulo negro de acá. Yo lo voy a marcar porque es el que tiene el radio más pequeño. Este de aquí. Es el que tenemos aquí. Entonces, el lado, yo sé que por ser hexágono mide 0,75 todos los lados acá, porque es la medida de su radio. Pero tengo que conocer apotema, o no, o puedo usar teorema fundamental también. Podemos hacer el mismo procedimiento de recién. Entonces, perdón, me fui, no sé cómo se vuelve ahora. ¿A dónde estábamos? Acá. Estamos acá. Vamos a buscar un color más oscuro. Entonces, si quiero conocer
la superficie del hexágono negro. ¿Cómo puedo hacer? Escucha oferta. Puedo hacer perímetro por apotema, calculo el apotema, pero también puedo hacer el de lado, por radio, de un triángulo grande, como estos que están marcados acá de amarillo, y digo 0,75 por 0,75 por el seno de 60 grados sobre 2. Eso va a ser la superficie de lo negro. ¿Cuánto da eso? En realidad de uno de los triángulos, ¿no? Sí, perdón, todo esto lo tenemos que 6. multiplicar por 6. Sí, tenés razón, por 6 igual. Entonces, 0,75 al cuadrado igual 1.46 me da. 1,46 metros cuadrados. Ahora, con el mismo razonamiento puedo obtener la de todo el polígono, ese hexágono celeste y completo, lleno. Del más grande, el que tiene un radio de 0,90. Entonces hago el mismo razonamiento, 0,9 por 0,9 por el seno de 60 grados sobre 2, todo por 6. O sin los paréntesis, es lo mismo. Bueno. 2,10. 2,10. Acá tenemos 2,10 metros cuadrados. Pero el área celeste es la diferencia entre las dos. Entonces, restamos 2,10 menos 1,46 y es igual a 0,64. Entonces, este área es 0,64 metros. Y el área negra mide 1,46. Nos preguntaba si eran iguales o cuál era mayor. ¿Cuál era mayor? ¿Cuál era mayor? Bueno, el área negra es mayor que el área celeste. Que ese borde. Bien. Ahí tienen todos, bueno, el hexágono interior. Vamos viendo que los resultados que calculamos, por lo menos parecen los mismos. Entonces el sector interior y el sector exterior es más grande el interior. Bueno, acá lo mismo que vimos recién, polígonos que compactan el plano, que se llama teselado, fíjense acá. Y tenemos, en este caso, rombos. Fíjense, si ustedes toman rombo, el rombo no es que, digamos, que uno se acuerda de los alambrados olímpicos, así que está formado por rombos. El rombo no es una figura regular, pero si lo tomamos como dos triángulos, y esos dos triángulos son triángulos equiláteros, sí, lo podemos tomar como que esto está todo formado por triángulos equiláteros. Acá, por ejemplo, esta formita que vemos en este pavimento así, si le ponemos esto, fíjense, está todo hecho por hexágonos. Igual que este piso acá de Gaudí en el Paseo de Gracia, o por cuadrados, como lo vemos acá en esta otra figura. La condición para cubrir el plano es que donde se encuentran los vértices sumados siempre haya 360 grados. Acá hay 6 de 60, 3 de 120, 3 de 120, 4 de 90. Bueno, acá vemos
Sencillo trabajo hecho con mosaiquitos. Y es enorme ese lugar. Es enorme, sí. Un embalaje, por ejemplo, fíjense aquí lo que cómo han troquelado o marcado, son cuadrados, aparentemente, no sé si son cuadrados o rectángulos, divididos con las diagonales, y ahí está troquelado y se pueden doblar, entonces una forma de embalaje que permite hacer una caja convencional, pero también fíjense en en la figura de la izquierda, se puede adaptar a una pieza de una forma irregular, porque se va doblando, y mantiene cierta rigidez que protege la pieza. Este es un diseño de un señor Patrick Song. Polígonos estrellados. Al dividir una circunferencia en n partes y unirlas de manera sucesiva, es posible obtener un polígono regular convexo. Por ejemplo, si yo la divido en 5 partes, a la circunferencia. ¿Hola? Sí, se escucha. No, pensé que alguien dijo algo, que había dicho algo. Fíjense ahí, si lo dividimos en 5 partes exactamente iguales a la circunferencia, marcamos esos puntos y los unimos con el siguiente, obtenemos un polígono que es un polígono de 5 lados, un pentágono regular. Pero fíjense qué pasa si unimos esos puntos, pero saltando los puntos de por medio. En vez, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Entonces obtenemos un polígono cóncavo y estrellado. Fíjense que sería esa estrella que nosotros vemos acá, esa estrella de Pitágoras. Me fue mal. Entonces, ese es un polígono estrellado que es cóncavo. Fíjense, acá tiene un ángulo de más de 180. Y bueno, el número de vértices del polígono original le llamamos n. Sobre el espacio entre uno y otro, P deben formar una fracción irreductible, o sea, que su denominador y su numerador no tengan factores en común. Eso quiere decir una fracción irreductible. Que la fracción no pueda simplificarse, no se puede dividir por el mismo número. Ahí lo vamos a ver y van a ver que esto asusta más que otra cosa. Por ejemplo, yo en un triángulo equilátero no puedo trazar ninguna diagonal porque la diagonal es lo mismo que si, digamos, lo único que tengo son vértices consecutivos. Este vértice es consecutivo de este y este de este y de este. Entonces no puedo trazar esas diagonales. En el caso de un cuadrado puedo trazar esa diagonal, podría trazar esto, pero no puedo trazar más diagonales o vértices de por medio. Fíjense que en cambio, cuando pasamos, por ejemplo, aquí al hexágono, yo puedo unir vértice de por medio y me queda un triángulo. Y eso no es un polígono estrellado. Podría unir los otros vértices con el mismo criterio, este con este con este, perdón, ahí no grabo, no marco, y este acá con este. En ese caso tengo una estrella, la famosa estrella de David, pero no es un polígono estrellado. No es lo que nosotros estamos... Es un falso estrellado. Ahora vamos a ver a los no falsos, los verdaderos. Bueno, acá está la estrella esta de 6 puntas,
que son dos triángulos superpuestos. Es muy decorativa, muy bonita, pero no es, es una falsa estrella desde el punto de vista de la geometría. Vamos a ver los polígonos estrellados. Y hay veces que van a ver que cuando tienen mayor cantidad de lados, se pueden obtener uno o más de uno, de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Un heptágono. Dividimos entonces el círculo en 7. Calculo la mitad del número de vértices. En este caso, si yo tengo 7 lados, tengo 7 vértices. La mitad es 3,5. ¿Qué número enteros hay menores que 3,5 y que son primos relativos? O sea que no se pueden simplificar entre sí. Números menores, ¿cuál tenemos? El 3, el 2, y bueno, el 1 no cuenta, el 3 y el 2. Vamos a verlo. El 1 no cuenta porque fíjense, ahí hizo con paso 1 y le da directamente el polígono regular, por eso no cuenta. Claro, con paso 2, digamos, uniéndolos de a 2, fíjense, va a un vértice, salta uno de por medio, viene acá, va este que lo había saltado, y ahí me queda, fíjense, un polígono estrellado de 2 en 2. Pero veamos ahora el mismo polígono, pero ¿qué pasa si tomamos de 3 en 3? Estrellas de segundo y tercera especie. Acá va saltando uno de por medio y fíjense en este vértice lo uno con 1, 2, salto 2 y ahí llega. Y así voy rebotando adentro de la circunferencia, uniendo los vértices y tengo otro polígono, una estrella con puntas más agudas, que ese es tomado de 3 en 3. Una le llaman de segunda especie y otra de tercera especie. La forma de ubicarlo, fíjense, quiero buscar acá, está aquí en este 3,5, que es la mitad del número de vértices, de ahí para abajo. Vamos a ver otro ejemplito. ¿Qué números enteros? Bueno, desarrollando números enteros menores que 3,5. El 3 y el 2. Entonces tenemos estrellas de segunda y tercera especie. 3 y 2 son primos relativos. No puedo simplificar el 3 y el 2 y que me dé enteros. Vamos a ver el caso del decágono. La mitad de 10 es 5. ¿Qué número es menor? ¿Qué números enteros tenemos menores que 5? Fíjense. Menores que 5 tengo el 4, tengo el 3 y tengo el 2. El 4, el 3 es primo relativo con el 10. Solo es divisible por 1 y por sí mismo. El 4 y el 2 tienen divisor común con el 10, que es el 2. Entonces, este no va y este no va. Solamente voy a tener una estrella de tercera especie. Claro, con los otros voy a tener estrellas falsas, pero no estrellas normales. Pero no estrellas... Chicos, para que no se terroricen, esto se lo estamos dando, lo de polígonos estrellados, únicamente como para que vean que tiene una herramienta más, pero no la vamos a tomar ni en parcial ni en examen. Simplemente lo damos a título ilustrativo. Ilustrativo, sepan que está, se puede usar para diseño, es muy interesante, no es para nada difícil, ¿no? Por ejemplo, determinar los polígonos estrellados que se pueden hacer a partir de un polígono regular de 9 lados. Entonces, si tiene 9 lados, lo divido por 2, ¿cuánto me da? 4,5.
¿Qué números menores de 4,5 tenemos? El 4, enteros, ¿no? El 3 y el 2. Son los que tenemos ahí. ¿Cuáles son primos con 9? Primos relativos, primos entre sí. El 9 y el 4, o sea, 9 no es divisible por 4 y me da un entero. Pero 9 es divisible por 3. Entonces, a ese no cuenta. El 3 no me va a dar un polígono estrellado verdadero. Y 9 no es divisible por 2, o sea que sí me puede dar. Entonces voy a obtener, yo sé de antemano que si tengo un polígono de 9 lados, voy a poder obtener dos tipos de estrella. Fíjense acá. 4,5. Bueno, acá me da 2,2. Esto no es un entero. En este sí me da entero y acá me da de nuevo fracción. Fíjense, no es divisible, es primo relativo. Este no es primo relativo, o sea que no lo tengo en cuenta. Y este sí es primo relativo porque me da un número fraccional o decimal, no es un entero. Entonces, con el 4, tomándolos de A4 y de A2, yo voy a poder formar estrellas. Tenemos el de 9 lados y fíjense, unimos los vértices uno cada 4. O sea, dejo 4 libres y los voy uniendo. Ping, ping, y obtengo ese polígono estrellado. Sí, entonces dejo 3 libres y uno con el cuarto. Si quisiéramos hacer uno cada 2, entonces dejo uno libre y me voy acá, acá, este uno de por medio, este uno de por medio, y fíjense acá cómo se empieza a cruzar otro de por medio, este llegaría al 3, perdón, de acá, y este cierra aquí. O sea, ahí tenemos tomándolos de A4 y tomándolos de A2. La fórmula esta, ya de antemano, sin que yo grafique y dibuje nada, me está diciendo que puedo obtener dos tipos de polígonos estrellados con un polígono de 9, partiendo de uno de 9 lados. Y es tomando los de A2, o sea, de segunda especie y de cuarta especie. Y ahí está en amarillo uno y en blanco el otro. Es así de sencillo y no tiene tanta vuelta. Y acá se acaba la clase. Felicitaciones a César, que es el único que nos acompaña hasta el final. Ha quedado acá. Bueno, pero Hace un par de minutos se fue Rocío, pero de poquito fueron volando. Eran pocos y quedó César. es que ya es muy tarde a lo mejor. Quedó Bueno, César. Bueno, al César lo que es del César. Al César lo que es del César, un aplauso, César. Ha aguantado ver, estoicamente estoy 2 horas con 11, más de